Feliz comienzo de semana, feliz lunes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí, por Televisora del Táchira. Feliz lunes, Fidel. Gracias, Darcy. Amigos, 14 de noviembre, a la mitad del mes, del penúltimo mes del año. Se fue el 2016. Bueno, amigos, hoy en Un Mundo de Economía vamos a traer para ustedes nuestro formato tradicional con nuestras tres secciones: noticia económica, diccionario económico en el segundo segmento y Táchira y su economía en el tercer segmento. En este primer segmento vamos a estar hablando sobre el decreto del presidente Maduro, mediante el cual extendió por 60 días más el decreto de emergencia económica en el país. Es así, y antes de nosotros empezar a comentar, a analizar sobre esta noticia que le hemos traído a ustedes, vamos a pedirle a nuestro señor director coloque un video que tiene preparado para oír en palabras del presidente Maduro la justificación de esta extensión por 60 días más de este instrumento legal como es el decreto de emergencia. Inversión cultural. Y aquí tengo, como ustedes ven, pueden observar, compañero Héctor Rodríguez, aquí está, voy a proceder a firmar el decreto por el cual procedo constitucionalmente a prorrogar el estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional para seguir gobernando la guerra económica, para seguir gobernando la crisis, para seguir atendiendo y apoyando a los CLAP, a las empresas públicas y privadas, para seguir impulsando la inversión, para que nada ni nadie pueda pararnos. Fíjense, si no hubiéramos tenido este poder constitucional activado con una asamblea en desacato, ¿cómo hubiera podido yo aprobar tantos recursos para las misiones, grandes misiones? ¿Cómo hubiera podido aprobar los créditos y tantas cosas para nuestro pueblo? ¿Cómo hubiera podido aprobar los aumentos salariales y los recursos extraordinarios que necesitaba para el aumento de los estatiques, etcétera, etcétera? Hubiera sido imposible con una asamblea en desacato, así como ha sido imposible hasta ahora que la mesa de diálogo ha aprobado que dicen la oposición que va a colaborar en la lucha contra el boicot económico, el sabotaje y la guerra económica. Bienvenido el momento en que eso se haga realidad. Mientras tanto, procedo a publicar en Gaceta Oficial la prórroga por 60 días del decreto constitucional de estado de emergencia económica y de excepción para seguir gobernando y enfrentando la situación económica y apoyando a nuestro pueblo. Bien, ya ustedes lo escucharon. Es la justificación que dio el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, sobre la extensión por 60 días más del decreto de emergencia económica, política, social y también jurídica. Él justamente firmó este decreto ayer domingo 13 de este mes que está corriendo, y la justificación que da el presidente Maduro es para seguir atacando la guerra económica, para enfrentar todos los problemas y todos los compromisos de orden económico, político, social, y enfatizó sobremanera para atacar el desacato de la Asamblea Nacional. Me llama muchísimo la atención eso, Fidel, porque la Asamblea Nacional, todo eso está compartido y está incluido dentro de la Carta Magna. La Asamblea Nacional no está ahí de una forma arbitraria. Y si hablan de desacatos, entonces cuando el gobierno nacional aprobó un presupuesto para el ejercicio económico del próximo año 2017 sin haber sido discutido y aprobado por la Asamblea Nacional, entonces, ¿el desacato es de parte y parte o de quién mayormente? ¿Qué contradicción hay tan grande en esto? ¿O qué escinsión, qué división? Bueno, Darcy, aquí en realidad lo que pasa es que todo este planteamiento de la extensión del decreto de emergencia que trae el gobierno y que fue extendido por quinta vez consecutiva, eso hay que señalarlo, pues como vimos en los enunciados del presidente y en la justificación, pues se trata realmente de elementos de tipo programático, ¿no? Ideológico, digamos en la línea de seguir adelante con el plan de la patria que viene establecido desde hace ya varios años.
De hecho, su autor fue el extinto presidente Chávez. Hablar de lo del desacato y todo esto, el presidente Maduro ahora se ve, digamos, habilitado, justificado e incluso autorizado por la propia oposición para hablar en estos términos, para mantener el discurso de la guerra económica, para hablar del desacato de la Asamblea, puesto que en el acuerdo que firmaron oposición y gobierno y que fue anunciado el día sábado, se habla en esos términos en el texto del acuerdo firmado por la oposición, con la mediación de unos expresidentes latinoamericanos y por supuesto del Vaticano. Entonces allí se habla de frenar el saboteo, de frenar la guerra económica, de apoyar al Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a su declaratoria de desacato, porque es el tribunal el que habla del desacato de la Asamblea en términos legales, cuando el tribunal en el transcurso del año ha bloqueado 30 instrumentos jurídicos que ha emitido la Asamblea Nacional, a los cuales le compete constitucionalmente generar las leyes, no al tribunal. Por eso es algo muy contradictorio y en el fondo es un discurso político. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo cierto? De acuerdo con las encuestas, que cerca del 80% de los venezolanos sabemos que la guerra económica no existe. Exacto. Y que el problema de desabastecimiento y de escasez que en el país hay, motivo por el cual es este decreto de emergencia, obedece a otras cosas, que no es ningún enfrentamiento entre el sector económico productivo del país o del exterior desde el punto de vista económico y político contra el gobierno y contra la República. Y simplemente yo cierro esta nota diciendo lo siguiente, que los presidentes, así lo hizo el presidente Chávez, como lo mencionaste anteriormente, en este caso el presidente Maduro, se vale de estos decretos de emergencia económica para dictadurizar más su proceso y el proyecto económico. Así de sencillo. Les dejo esa reflexión, les dejo esa inquietud. Debemos cumplir con una breve pausa y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Bien, amigos, están ustedes en Un Mundo de Economía en este mediodía del lunes 14 de noviembre. A continuación vamos a nuestro segmento del Diccionario Económico y Social y traemos para ustedes un término muy curioso en economía, que es una mezcla allí de cuestiones, pero que tiene mucho peso real en el contexto económico. Vamos a hablar del prosumidor, cosa que somos una buena parte de la población en el mundo. Exacto, todos tenemos algo de ese término. Le pedimos a nuestro señor director que por favor coloque en pantalla las láminas donde está el concepto, donde está referido lo que es prosumidor. Adelante. Tal cual ustedes pueden apreciar, este término es el vocablo compuesto por el gran periodista estadounidense Alvin Toffler, para designar no solo la idea de que a la par que se es productor, también se es consumidor. Además, prosumidor nos amplía la visión ya ofrecida por Carlos Marx en sus manuscritos económicos filosóficos del siglo XIX acerca del consumo y la producción, mediante la cual se expresa la compleja realidad de los sujetos económicos que en la medida en que perpetran un acto productivo o se involucran en una esfera productiva, también en esa medida están efectuando un consumo. O sea, que para producir se requiere tomar el medio material, los elementos y las sustancias que al ser extraídas de ese medio material serán transformadas en calidad de insumos prefinales. Otro tanto ocurre con los procesos consumitivos, en el sentido que al tomar un bien para consumirlo, paralelamente ese consumir permite que se produzcan materiales y energías que hasta el momento de consumirlas no existían. Así que ya lo sabemos,
que como somos productores, consumidores, tranquilamente se nos puede llamar como nos llamó Toffler en su libro de la tercera ola, Prosumidores. Y tal como lo decía Fidel al comienzo, somos prosumidores y somos consumidores, Fidel. Sí, todos. Es algo muy curioso, digamos, esta definición y este ensamblaje que hizo Toffler. De Toffler es interesante hablar, puesto que Toffler a lo largo de su vida escribió una cantidad de obras que se constituyeron en bestsellers mundiales, que marcaron pauta en el desarrollo de la economía, la sociología, la política, ¿no? Y de la sociedad en términos generales en el mundo. Y no solo libros, sino que publicó una cantidad de artículos innumerables en todas las revistas especializadas del mundo, al punto que Alvin Toffler, se ganó, digamos, el derecho a ser considerado como uno de los futurólogos más importantes de la humanidad. Toffler murió lamentablemente hace muy poco, pero dejó detrás de sí una cadena de obras importantísimas que parten de la obra que tú mencionaste, Darcy, la tercera ola, el shock de futuro, las guerras del futuro, en fin, avances y premisas, la empresa flexible. Él escribió mucho sobre lo que sería el mundo del mañana, que en buena medida ya lo es hoy, pero que todavía no nos ha alcanzado. Y él predijo que efectivamente los seres humanos seríamos, además de consumidores, productores, puesto que, como tú muy bien señalaste en las láminas, al nosotros consumir estamos produciendo, entre otras cosas, energía. Es uno de los que produjo que los desperdicios que dejamos los seres humanos detrás de nuestro consumo serán en el futuro, y de hecho ya está empezando a ocurrir, la energía con la que nos vamos a mover. Es así, Alvin Toffler es de ese grupo de futurólogos tal cual es Peter Drucker, igualmente John Naismith, Patricia Burdene. Sí, hay un grupo a todo esto que ya estamos viviendo hoy en día, así que ustedes, si no lo sabían, no solamente somos consumidores, somos prosumidores. Así es, los invitamos a que busquen y lean obras de Toffler, que son muy reveladoras realmente de muchas cosas, te ponen a pensar, y pensando en ese futuro que nos viene adelante y que llegará sin lugar a dudas, los invitamos a esperarnos unos segundos, puesto que vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Ya venimos. Nosotros estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, comenzando la semana, hoy lunes, la semana aniversario de nuestro programa, que cumplirá sus 2 años de estar al aire el próximo jueves 17, que por cierto, 17 de noviembre, se celebra aquí en Venezuela el Día del Economista. Damos inicio de esta sección como está Táchira y su economía, y es importante llevarles a ustedes, sobre todo en cuanto a esa ruleta rusa, en la forma en que se están llevando los precios del combustible en las estaciones de servicio alternativas. Si ustedes recordarán, el pasado 4 de noviembre hubo un aumento, y bastante brusco, sin ánimo de exagerar, del precio del combustible en estas estaciones de servicio alternativa. Y apenas 7 días después del 4 de noviembre, pues se anuncian otras tarifas que presentan una reducción del 50% respecto a los aumentos que fueron anunciados el 4 de noviembre. Y esta reducción están referidos a estos últimos aumentos, ubicándose a partir del sábado pasado en los siguientes precios: 300 bolívares el litro de la gasolina de 91 octano, 330 la de 95, y el diésel quedó en 300 bolívares. ¿Pero qué es esto, Fidel? Bueno. Una ruleta rusa. Sí, una montaña rusa. Una montaña, sí, perdón. Suben y bajan los precios. Está como la canción aquella, ustedes la recordarán, un merengue que decía que tiene una bolita que le sube y le baja. Bueno, es válido. Así más o menos. Bien buena esa. Están las cosas. La información, por cierto, la dio a conocer el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, a través de su cuenta Twitter, y por supuesto también a través de una rueda de prensa que fue emitida el día viernes de la semana pasada, anunciando que a partir del día siguiente pues se tendrían estos precios. Esto se produjo en base a una reunión que tuvo el gobernador del estado Táchira
con funcionarios, por ejemplo, con Guillermo Blanco Acosta, director general de Mercadeo Interno del Ministerio de Petróleo, y Julio García, de la Gerencia de Mercadeo Nacional de la Estatal Petrolera Nacional, PDVSA. Allí se argumentó como razón de ser para reducir el precio de la gasolina de las estaciones ESA, de la situación que están viviendo los conductores del estado Táchira, tanto los privados como los que hacen algún tipo de transporte público y de mercancía. Habida cuenta que en las estaciones de servicio que no son ESA, que no son alternativas, la gasolina escasea abiertamente y se producen allí, por supuesto, unas gigantescas colas que en el último mes van en incremento. Y eso lo sabemos todos, puesto que lo estamos viviendo todos. Se acordó también pues atender en esta reunión, y de allí la decisión de reducir el precio de las estaciones ESA, pues atender las demandas y los requerimientos de la gente del transporte pesado del Estado, que estuvieron también el jueves de la semana pasada manifestando y cerrando vías en la ciudad. Lo cierto es que, Darcy, amigos, se reduce el precio de la gasolina de las estaciones ESA en 50% respecto al brusco incremento de 7 días antes. Pero aún así, la gasolina tuvo un muy fuerte incremento respecto a los precios anteriores. Por supuesto que la sí. gasolina estaba en 150 bolívares el litro. De hecho, queda la gasolina ESA con un incremento, con un precio que es 6.080% por encima del precio marcado de la gasolina regulada. A esto se agrega, además, que el gobernador anunció que las estaciones ESA van a ir en incremento, y en este mismo momento en que se redujo el precio, se anunció que una estación más en la avenida Los Agustinos será estación ESA a partir de hoy lunes. Simplemente estas son medidas y son decisiones tomadas producto de la improvisación, del desorden en el que se toman tales medidas y tales decisiones, y producto de no haber enfrentado el subsidio de la gasolina, de haberlo sincerado, de haber sincerado los precios de una forma gradual para llevarla a precios internacionales, pero no con estas medidas que se toman tan nerviosamente o tan alegremente. Bien, se nos acabó el tiempo. Sí, desesperación podría decirse. Bueno, amigos, tenemos que retirarnos, hemos concluido nuestro programa por el día de hoy. Los invitamos a que sigan con nosotros en el transcurso de la semana, y el jueves tendremos un programa especial por nuestro aniversario, y el viernes estará con nosotros, está confirmado, la señora presidenta de Concecomercio, con quien hablaremos de la situación del país. En vivo aquí tendremos a Cipriana Ramos, así que todos muy atentos, amigos, feliz mediodía, y ya saben, debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia, con prudencia, con cautela, inclusive con fe, para compartir el protagonismo que cada vez tiene la economía. Que tengan todos una feliz tarde.